Una de las interrogantes más grandes de hombres y mujeres es ¿por qué somos tan diferentes? ¿O si hay diferencias? Bueno, la idea es que sí hay diferencias. Los hombres y las mujeres tenemos visiones diferentes de la vida, producto de cómo nos hemos expuesto a ella. Desde allá, desde el Paleolítico, cuando el hombre apareció en este planeta, hombres y mujeres diferenciaron su actividad de trabajo. A pesar de ser activos y moviéndose para poder cazar, quien hacía esta actividad de la caza y tuvo que empezar a mirar que tenía tiempos prolongados de observación y en silencio, contrastaban con los tiempos de comunidad que tenían las mujeres para poder hablar allá en la cueva o frente al fuego o cuidando a los niños. Eso hizo que los desarrollos de la manera en que se lleva a cabo la emocionalidad de hombres y mujeres desde esa época se haya ido definiendo y demarcando de manera muy franca. Eso quiere decir que los hombres son poco comunicativos de las emociones. No quiere decir que no las sientan, las sienten, pero su capacidad para comunicarlas es mucho más complicada, porque no es natural ni es normal comunicarlas. No es no sentirlas, sino comunicarlas. Mientras que nosotras las mujeres, producto de andar en grupo, por la necesidad de estar cercanas a un sitio para cocinar, cuidar los niños y estar concentradas en sitios especiales, hacía que nos comunicáramos mucho más. Cuando usted está observando un proceso de cazar un animal, si usted habla, puede generar que huya, si hace ruido igual. Entonces, en esos periodos antiguos, los hombres estaban en comunidad, pero no comunicaban. Aprendieron a comunicarse a través de señas, de actitudes, para poder decir qué había que hacer para cazar más rápidamente el animal. Las mujeres, mientras tanto, hicieron un desarrollo muy grande de su habilidad de sentir y comunicar lo que estaban pensando y sintiendo. Y eso hace que muchas seamos muy comunicativas. Todo esto que les quiero decir que cómo somos y cómo nos comportamos depende del entorno en que nos movamos, de qué dice la sociedad que debe ser. Porque ya en el comportamiento social, afuera de nuestros hogares, las mujeres somos tendientes a ser calladas y esperamos a que los hombres sean los que den la pauta en la comunicación, los que tomen la iniciativa. Pero cuando ellos ya toman la iniciativa, a veces el problema es que nosotros terminemos callándonos porque somos muy comunicativas. Y por eso a veces es la gran dificultad entre hombres y mujeres, nos generan diferencias. Las expectativas que tenemos frente a la vida también. Los hombres elaboran muy rápidamente las situaciones y toman decisiones a veces apresuradas. Las mujeres observamos, miramos, vemos todos los detalles y de acuerdo a cómo estén los detalles, tomamos o no la decisión. Por eso, una buena sociedad hombre-mujer hace que esa habilidad de tomar decisiones rápidas acelere la capacidad de tomar decisiones de la mujer, de la pareja, y una buena sociedad conyugal en donde estas habilidades puedan ser expuestas y manejadas adecuadamente hacen que esas decisiones rápidas, pero a veces equivocadas, o esas lentas y poco productivas de la mujer encuentren el famoso término medio. Por eso es tan importante conocernos, sabernos cómo somos, cómo exploramos la emocionalidad. ¿Qué otra cosa influye en la emocionalidad del femenino diferente al masculino? La oscilación dada por las hormonas. Nosotras las mujeres tenemos momentos muy activos, muy hacia afuera y luego momentos muy hacia adentro, en donde podemos estar irritables, poco comunicativas, bravas y serias y el otro no entiende por qué. Y es porque efectivamente estamos cercanos al periodo menstrual. De hecho, me acuerdo de una profesora que nos dijo alguna vez, en un momento somos geishas y en otro verdaderas brujas. Y así es porque cambiamos muy rápidamente de estados de ánimo de acuerdo a cómo esté ese condicionamiento hormonal de nuestro cuerpo que hace que más o menos cada 28 días la vida nos esté cambiando y a veces hasta para nosotras mismas nos volvemos irreconocibles. Los hombres no tienen esa dificultad, sus hormonas todo el tiempo se están produciendo y les hacen tener una vida emocional un poco más tranquila. No implica que no tengan alteraciones emocionales, porque las circunstancias externas van a modificar a hombres y mujeres por igual. Las situaciones de estrés, de angustia, de miedo, de rabia, todos las sentimos. De hecho, se sabe que los neurotransmisores que se producen en el cerebro son los mismos.
Y eso hace que todos sintamos. Pero el cómo comunicamos, cómo verbalizamos, cómo exploramos hacia afuera o hacemos evidente esas situaciones emocionales sí cambia muchísimo. Porque la cultura nos dice que para los hombres es importante que no se note que están sintiendo. De hecho, se les dice que no pueden llorar y yo les digo a todos mis pacientes que tienen derecho a llorar, que no hay ningún problema, que si la situación emocional está tan desbordada, que lo hagan. A las mujeres el llanto es tan fácil que a veces no identificamos por qué estamos llorando, porque lloramos de alegría, de tristeza, de angustia, de preocupación, de exaltación. Entonces el otro al frente no sabe cómo tratarnos. Y es porque hemos confundido la expresión de la emocionalidad y a veces no la tenemos clara. Entonces, cuando somos conscientes de esa enorme variabilidad de la expresión de la emoción de hombres y mujeres, hace que la convivencia se nos facilite. En la medida que vamos conviviendo hombres y mujeres en entornos de trabajo, en la familia, cuando tenemos hermanos hombres, hermanas mujeres y están allí sobreviviendo como familia, es mucho más fácil explorar todos esos contenidos emocionales y darnos cuenta de cómo somos tan diferentes para enfrentar a veces la misma situación. Los niveles de responsabilidad, la manera en que también nos desahogamos varían. Para los hombres a veces el desahogo viene con el uso de desinhibidores, como por ejemplo el alcohol, que hace que comuniquen entre ellos mucho más fácilmente sus emociones. Para las mujeres solo es necesario un buen tinto o una bebida aromática o simplemente la necesidad de comunicar y establecemos muy rápidamente la comunicación. Eso está dado ¿por qué? Por cómo nos han dicho que deben ser las cosas, como qué debemos demostrar y qué es imposible de demostrar. Y para las mujeres es mucho más fácil demostrar la emocionalidad. Si usted va a mirar índices de consulta en psicología y en psiquiatría, la mayor consulta la tienen las mujeres, la menor los hombres, porque ellos creen que eso sería una debilidad de carácter ir a consultar por sus problemas emocionales. Actualmente cada vez tenemos más claros que hombres y mujeres sufrimos por igual trastornos psiquiátricos, pero que el nivel de consulta es menor en los hombres y mucho mayor en las mujeres. Y a veces nosotras somos más observadoras de nuestra propia emocionalidad y comportamiento y eso nos lleva a veces a reconocer más rápidamente las sensaciones de dificultad y de enfermedad. Y eso también hace que quizás en la parte de la consulta física, por eso sea mayor la consulta de las mujeres que la de los hombres. Porque a los hombres también se les hace pensar y sentir que sus sentidos y su información corporal debe ser subvalorada, que eso no es importante, que yo lo resuelvo, que ya pasará. Y a veces dejan pasar por tiempos prolongados situaciones que son críticas para su salud. Es por eso tan importante que al reconocer que sí sentimos y que tenemos visiones en algunas ocasiones muy parecidas, nos va a ayudar a facilitar la convivencia. La toma de las decisiones también es muy importante para ciertos tipos de trabajo y actividad de trabajo en donde necesitamos ese sano equilibrio entre hombres y mujeres. Les traigo una anécdota. Yo siempre he visto en las diferencias en cosas muy prácticas de la vida real. Un hombre se estrella y una mujer se estrella. Ambos son dueños del carro. El hombre fácilmente se baja, llama al otro conductor y resuelve el problema en 5 minutos porque tiene que ir a trabajar y resolver. La señora se baja, ve angustiada el carro y lo primero que piensa es ¿qué va a decir mi marido o qué va a decir mi papá? Y ella compró el carro y es la dueña del carro. Y empieza a mirar toda la problemática que se le viene porque tengo que llevar el carro al taller, cuánto va a costar eso, usted cómo me va a arreglar. Y el problema no se resuelve sino pasados 10 a 15 minutos. Y eso porque hay gente que se demora más. Miren cómo es la diferencia en el manejo de la situación entre hombres y mujeres. Hay cosas que nos parecen graciosas, pero que es muy importante que las reconozcamos para que la convivencia sea fácil entre compañeros de trabajo, en la pareja, las madres con los hijos hombres, las madres con las hijas mujeres, los papás con las hijas mujeres, porque a veces esa complementariedad y esa visión diferente es lo que nos hace que tengamos una convivencia tan rica emocionalmente y que en lugar de sufrirla, debemos es disfrutarla. Cuando las cosas se salen de control, a veces necesitamos asesoría y eso ha dado lugar a ese famoso trabajo que se llama los coach. Y los coach lo que hacen es
Empezar a darse cuenta cómo esas diferencias, si no se hacen un buen manejo de ellas, pueden generar dificultades de emoción, de trabajo o relacionales. Y cuando eso se empieza a manejar y lo podemos hablar claramente, vamos a tener más espacios para sanar emocionalmente como hombres y como mujeres. Si te interesan todos estos temas, si te interesa nuestra visión, suscríbete. Llama ahí la parte de la campanita para que te avise cuando subamos nuevos temas. Te espero. Doctora María C.